Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí se escucha bien? Amén. Déjeme orar para empezar. Father, I thank you, Father, for this day. Father, I thank you, Father, for another day that we are here together, Father, at your house, Father, to learn more of your word, Father. I ask, Lord God, that this word may come from you, Lord God, and that it may help each and every one of us adjust, Father, and be closer to you. We thank you, Father. Amen. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo te ve Dios? You know, the first question I have is, who are you before the eyes of God? You know, when I was getting prepared for this, God was speaking to me. Y dice, tal vez no está de acuerdo con el estilo de vida, pero Él te ama, ¿verdad? No, tal vez tenemos fallas, no vivimos al 100% como debemos estar viviendo, pero el Señor nos ve lo que hay, el potencial en nosotros, no está viendo nuestras fallas, y entonces nos ama. You know, God sees us for who we are. You know, He doesn't see our errors. You know, He sees us, but He doesn't judge us by that. You know, God loves each and every one of us, and God sees the potential in us. God sees who we can be. Si vamos a Jeremías 1:5, we go to Jeremiah 1:5. Dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciste, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. It says, before I made you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I chose you for a special work. I chose you to be a prophet to the nations. Entonces, si vemos ahí, es antes que naciéramos, antes de que tal vez nuestros padres hasta hubieran pensado en tenernos, el Señor ya nos había escogido con su amor para un propósito muy grande, muy espectacular para Él, y que Él confía que nosotros podemos llevarlo a cabo. You know, before we were born, you know, God had already chosen us. God had already seen us. God already had a purpose for us. You know, it was something very special that He wanted, a real special task that He had for us. You know, something He had in mind for us to do, and He trusts and believes in us. You know, and it says in His Word, you know, He had all this prepared. He knew what He's doing, and He was doing it for us. The title is In All Fairness. El título que le puse a esta prédica es Con toda justicia, siendo justos, siendo parejos, ¿no? Más fácil para entender, ¿no? Entonces nosotros debemos de ser parejos con todos, ¿no? No simplemente con las personas que me caen bien o con el que puedo esperar algo, ¿no? Sino debemos ser parejos con todos, debemos de amar a todos y servirnos unos a los otros. You know, we should be fair with each and every one of us. You know, the title, In All Fairness, you know, we should be fair with each and every one of us that's around us. You know, not only the ones that we can expect something in return, or, oh yeah, I like this person, you know, but, you know, it's not a time to choose, you know, but we must be fair with everyone. You know, God's word says, I chose you before you were born. You know, God knew that we were going to have a lot of errors in our lives, that many times we were going to turn our backs on Him, but He still chose us. You know, He showed His love to us. Pero el Señor desde un principio nos escogió, sabiendo que le íbamos a fallar, que íbamos a ser tal vez mal agradecidos, que no íbamos a cumplir muchas veces con lo que nos estaba pidiendo. Pero por el amor que tiene Él hacia nosotros, Él nos escogió desde antes que naciéramos. Él vio algo en nosotros que solo Él, una transformación que solo Él puede ser. Y muchas veces lo esperamos solo en Él, pero nosotros igualmente tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque Él nos va a dejar a nosotros elegir, hacer lo que queramos hacer, y está a nosotros si vamos a hacer lo correcto o no. You know, God's going to let us choose
we want to do what's right or wrong. He's not going to force us into it. So, if we want to be right with God, we got to put our part, and do our duty to be right with Him. Entonces, si vemos desde un principio, Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos vio. Y entonces, otra cosa que hizo Él, que estoy seguro que ninguno de nosotros fuéramos capaces de ser, Él dio lo más precioso que Él tenía para que nosotros pudiéramos ser salvos y estar aquí. Él dio a su Hijo unigénito, que no tenía ninguna razón por la cual Él dar su vida o que su vida fuera entregada, pero era un propósito de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos y a recibirlo y a recibir las bendiciones y todo lo que Él tiene para nosotros. The next thing God did, He gave His precious Son so that you and I could be saved, so that you and I could have a life, so that we all could be here. I'm sure none of us would even think about giving one of our kids to save anybody, but God did it, and for no reason, it wasn't even fair on His end, because He was clean of sin, and He gave up His life so we could be clean of sin, so we could be saved. So that's the second thing He did. He did it for us so we could be saved, to prove His love to us, to show His love to us. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que Él mostrar su amor hacia nosotros y que nosotros pudiéramos estar unidos con Él para siempre. Y está en Juan 3:16, and it's on John 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. It says, yes, God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believed in Him would not be lost, but have eternal life. Esa fue la única razón por la cual la dio, es por cada uno de nosotros, que tuviéramos vida eterna y que no nos perdiéramos. That was the main purpose why He gave His Son, is so that we would have eternal life and that we wouldn't get lost, and we would have the opportunity to go to heaven with Him. Otra cosa que nos entregó es la paz. ¿Verdad? Si nosotros podemos saber, vamos a reflexionar. Yo sé que yo, antes de que conociera a Dios, tal vez cuando estaba pasando un tiempo difícil, quería tal vez ahogar los problemas. Sería por medio de vicios, alcohol, drogas, cualquier cosa que pudiera usar yo para distraer mi mente y no pensar en la situación que estaba pasando. ¿Verdad? Muchas veces lo hacemos, no tiene que ser simplemente por medio de vicios, pero a veces en comparación, que queremos compararnos a otras personas que están pasando tiempos difíciles, y con eso queremos nosotros buscar la paz, pero tal vez un ratito nos sentimos más o menos, pero tarde que temprano vamos a regresar o estar peor. Entonces no es una paz genuina que vamos a recibir, es algo que vamos a bloquear, nos vamos a bloquear lo que estamos pasando. Pero cuando venimos al Señor recibimos una paz diferente, una paz que sabemos que aunque esté el problema ahí, tenemos con quién ir. Sabemos que Él se va a tomar cargo, que Él va a estar en control, y el problema que para nosotros sea muy grande, muy inmenso, para Dios no es nada, y Él va a estar ahí con nosotros. The next thing He gave us was peace, which is very important. Many of us, when we're going through a difficult time, we find a way to cover the difficulty we're having. We try to probably drown it out through our habits of, drugs or alcohol, or even try to compare what we're going through to what someone else is going through to make ourselves feel better. But sooner or later, we're back in the same place or worse. But the peace God gives is different, because we know that even though the situation is there, the problem is there,
we can go to him and he can give us that peace and he'll be in control and things will work out. Things will work out for the best, no matter how bad the situation is. Y está en Juan 14:27, it's John 14:27. ¿Está on there? ¿Lo lees? El 14:27. No. Sí, John 14:27. Sí. No, 14:27. Okay, it says, I leave you peace. It is my own peace I give you. I give you peace in a different way than the world does. So don't be troubled. Don't be afraid. We can relax. We can know that, whatever the situation is, he's in control. And all we got to do is trust and believe in him, and he'll resolve whatever issue it is. Cualquier problema que tengamos, podemos tener la certeza de que podemos venir a él y que él va a tomar control, nos va a dar la paz y él va a arreglar cualquier situación que estemos pasando. La otra era encouragement, nos da ánimo, ¿no? El Señor nos da ánimo de que sigamos adelante, que no hay nada en este mundo que sea más grande que Él. No hay nada que podamos estar pasando que digamos nosotros el Señor no puede controlar esto, ¿verdad? No hay nada que no podamos ir con el Señor y pedir la ayuda y que nos vaya a rechazar Él, ¿no? Él va a estar ahí dispuesto para ayudarnos en cualquier situación. He encourages us to go forward. There's many times that we might be going through a difficult time, but we have the peace, and we know we can trust and believe in him, that we can go to him and he will help us through it. He will encourage us to keep going forward, and that we may continue to live, the way he wants us to live. And we go to Isaiah 40:31. Si vamos a Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si miramos los que esperan en Jehová, ¿verdad? Tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Si nosotros esperamos en Él, confiamos en Él, Él nos va a dar las fuerzas para que sigamos adelante, para que no nos fatiguemos, para que no nos cansemos, sino que podamos seguir con lo que estamos haciendo, siendo de acuerdo a lo que nos está pidiendo. It says, but those who trust in the Lord will come strong again. They will be like eagles that grow new feathers. They will run and not get weak. They will walk and not get tired. If we come before him, we trust in him. He will strengthen us. He will give us the ability to keep going forward. He will renew our strength and help us to whatever situation we're going through. He will also give us physical healing. También nos va a sanar, ¿no? En nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, ¿no? Él es un Señor que podemos venir a Él. Hemos escuchado de muchas personas, y no solamente eso, siempre decimos hemos escuchado, ¿no? Pero a mí me gusta hablar en lo personal. El Señor me ha sanado muchas cosas, pero una cosa que sí recuerdo siempre fue un día que tenía un dolor de pierna que no lo podía soportar. Me sentaba un ratito y me levantaba, lo movía para un lado y movía la pierna para el otro lado, y cada 2 o 3 minutos que no aguantaba el dolor. Y ese fin de semana que estaba queriendo a ver a quién le pedía para que me supliera aquí, porque no soportaba el dolor. Y no pude. Alguien estaban ocupados o cualquier cosa, ¿no? Y fue muy, muy corto el tiempo para poner a alguien. Y estuvimos aquí en la mañana, vinimos a la oración
me paré aquí, me senté, me recargué para un lado y para otro y no aguantaba el dolor. Pero cuando empezó la alabanza, ya que íbamos después de la oración y que empezó el servicio, empezó la alabanza, yo estaba allá parado y primero estaba así y me agarraba y me recargaba y ya de ratito empecé ahí a adorar y a aclamar al Señor y de repente cuando menos supe ya no sentía nada de dolor. Entonces eso fue el Señor, ¿no? Porque confié en Él y igualmente, aunque yo estaba pasando un tiempo difícil, un dolor, yo estaba con el deseo de cumplir con lo que el Señor me estaba poniendo. Estaba en obediencia. Entonces cuando nosotros estamos en obediencia, cuando estamos confiando en Él y haciendo lo que Él nos está pidiendo, Él nos va a contestar. Amén. You know, here at Physical Healing, you know, I recall, you know, God's healed me many times, but I recall this one Sunday morning, or it was one weekend, that I was having real bad leg pain where, you know, I couldn't sit or stand or do anything for more than 2 or 3 minutes at a time. And I was trying to get someone to take over and preach that Sunday, but it was too short of a notice that I wasn't able to get anyone. Well, anyway, you know, we came Sunday morning to the prayer, and I stood here, and then I sat, and I moved around. You know, the pain was so unbearable that I couldn't even sit or stand for too long. Anyway, we went to the classes, came back, you know, the service started, and the same thing, you know, I just couldn't take the pain. I actually wanted to go home. And when the music started, you know, they started playing, you know, I was moving around back and forth, and then, you know, by the time I knew it, you know, I started praising God and worshiping God, and in no time at all, the pain was completely gone. You know, and I realized, or I could understand that it was God doing it simply because I was trusting in Him while I was asking Him, believing in Him, and being in obedience to what He was telling me to do. So there's nothing that God can't do, and there's nothing that He won't do, as long as we trust and believe in His Word. We go to Jeremiah 30:17. Vamos a Jeremías 30:17. It says, and I will bring your health back and heal your wounds, says the Lord, because other people said you were outcast. They said no one cares about Zion, you know, but God cares about us. You know, God will heal us and God will be with us. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Verdad? Entonces cuando ya todos tal vez nos abandonen, nadie nos quiera ayudar o seguir, el Señor no nos va a abandonar. El Señor va a seguir con nosotros, Él va a estar a nuestro lado y siempre dispuesto para ayudarnos y servirnos en lo que pueda. Otra cosa es lo espiritual. Another thing is the spiritual healing. You know, a lot of times we're coming through difficulties, we're going through situations where no matter what happens, you know, we just can't connect with God. You know, it's difficult times, we're going through doubt, we're going through discomfort, and we tend to kind of step away from God. But God can heal us from that. God can help us in that way. You know, God can, God can give us, relighten our spirit. Entonces a veces nos sentimos como que no podemos seguir adelante, como que tenemos el problema que tenemos es muy difícil y no queremos buscar de Dios, nos alejamos de Dios porque nos vamos enfriando por cualquier situación que estemos pasando. Pero el Señor nos ayuda en eso si nosotros confiamos en Él y venimos a Él. Que está en 2 Timoteo 1:7. It says they want to be teachers of the law, but they don't know
what they are talking about. They don't even understand the things they say they are sure of. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe, el Señor nos puede ayudar en eso. Oh, okay. Déjeme ver aquí, perdón, era la segunda de Timoteo. Dice, the Spirit God gave us does not make us afraid. His Spirit is a source of power and love and self-control. You know, that's the Spirit that God gives us. You know, it's a true Spirit. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos da el Señor, no es algo genuino, no es algo que simplemente va a tapar o cubrir lo que estemos pasando, sino que es genuino. Y es 2 de Timoteo, si lo están buscando, ¿no? Perdón, de que yo creo les di la equivocada. 2 de Timoteo 1:7. La otra, la provisión. Yo recuerdo mucho tiempo cuando se me empezaba a escasear el trabajo, entonces yo decía, no, hay que ayunar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y me ponía que no podía ni concentrarme ni estar en paz con mi familia, porque empezaba a pensar, ok, tengo que pagar esto, tengo que pasar lo otro, y se me está escaseando el trabajo y no sé cómo lo voy a hacer. Pero recuerdo que un día me dijo el Señor, dijo, nunca te dejaré, nunca te desamparé, ¿no? ¿Cuándo te ha faltado? Me sentí triste en una parte porque sentí como que yo le fallé a Dios porque estaba desconfiando en Él, pero me sirvió de algo que desde esa fecha entonces nunca nos ha faltado nada, siempre hemos estado bien, siempre hemos tenido comida, siempre hemos tenido las cosas necesarias, nunca hemos tenido que estar pidiendo o pasando tiempos difíciles, porque el Señor siempre cumplió con su palabra cuando nos dijo que nunca nos había fallado, que confiáramos en Él y Él la hará, y así estuvo. Philippians 4:19. You know, lectures about provision, what God gives you. You know, I know some years ago when work was getting slow, I would go to fast and start praying and searching for God, till one day God told me, you know, I've never left you. You know, what's the deal? You know, why are you so worried if I've always been there for you? And from then on, you know, we've never ever had a time where, you know, we're short on money or didn't have food or didn't know what to do. My God will use His glorious riches to give you everything you need. He will do this through Christ Jesus. El otro es el amor. Ya hablamos un poquito del amor, pero tenemos que seguir, ¿no? Porque el Señor es un Señor de amor. No importa cuánto les fallemos, tal vez no esté de acuerdo con lo que hagamos, pero no va a dejar de amarnos, ¿verdad? Siempre va a tener ese amor para nosotros. Nos va a estar esperando a que nosotros regresemos hacia Él. You know, God has a lot of love for us. You know, no matter what we do, God loves us. He may not be, you know, He may not be in agreement with the way we live, with the things we do, but He won't turn His back on us. He'll be waiting on us to go back to Him. Romanos 5:8, Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Y Él sabía que nosotros íbamos a estar pecando, Él sabía que íbamos a fallar, y todavía así Él mandó que Cristo muriera por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. But Christ died for us while we were still sinners. And by this, God showed how much He loved us. You know, God knew we were going to be sinners. God knew we were going to, you know, maybe turn our backs against Him and maybe even talk about Him. But His love was more than anything else. So when He chose to give His Son so that we could have life and life, you know, eternal life, and be able to be with Him. There's another verse that's on there. It says, ask and it shall be given. You know, if we ask God, we trust in Him and believe in Him,
we will receive. ¿No? Hay otro verso, creo que es Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará. Y, solo tenemos que confiar en Él, ¿no? Que cuando le pedimos, estamos confiando que no es saber, ¿no? Tú sabrás, Señor, ¿no? Sino que pedir creyéndole y confiando en Él que nos va a dar. Otra cosa que me estaba mostrando Él, ¿cuántos de nosotros hemos sido salvos, o no salvos, más bien salvados tal vez de un accidente, de tal vez de que nos lleven a encerrar, a encarcelar, una deportación, o de nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hogares, muchas cosas que el Señor nos ha salvado. There's many things that God has saved us from. You know, I'm sure He saved a bunch of us from, you know, an accident, incarceration, maybe deportation, losing our lives, marriages. You know, saved our marriages, saved our families. He saved our homes. And why was this? You know, I've seen many times when people here at church have been going through difficult times, have actually come to the front and cried, and we prayed with them. And whatever their prayer was has been answered. Hemos visto bastantes personas que han venido hacia adelante, han venido llorando, gimiéndole al Señor por dificultades, cosas que estén pasando con sus familias, mamás, sus hijos, hermanos, hermanas, sea lo que sea, ¿no? Y han venido y han estado orando y clamándole al Señor, y el Señor les ha contestado, ¿no? De todo ha salido bien. You know, they've come up here and they've prayed and cried to God, and then everything works out for the best. ¿Y por qué fue eso? Porque Dios estuvo ahí, ¿no? Confiaron en Dios, y Dios está ahí. Dios siempre está aquí esperando que nosotros vengamos, esperando que nosotros le pidamos para Él poder ayudarnos y mostrar su amor hacia nosotros, you know. And all this works out for the best because God is here. You know, God is here for us. You know, God will not turn His back on us regardless of what we do. You know, that's how much we rely on God, that we trust in Him, believe in Him, and that we put faith in Him, and that we know and understand that He will answer us. Pero estoy viendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo bueno que ha sido, todo lo que nos ha suplido, lo que nos ha salvado de problemas, de dificultades, de tal vez divorcios, de familias separadas, hogares separados. ¿Qué pasa como cuando viene tal vez a Malaquías 3:10, cuando dice el Señor, pruébame, ¿verdad? Y en eso me estuvo hablando el Señor, ¿no? De que muchas veces venimos y le pedimos y confiamos en Él y todo eso, pero cuando toca de nosotros a cumplir con lo que está establecido, entonces ya es diferente, ¿no? Ya viene de aquí para allá, entonces ya es más difícil para yo cumplir con lo que se me está esperando. Y es difícil porque es una décima parte de lo que Él nos está dando. No se compara nada a lo que Él nos ha dado, y todavía así nos pesa a querer cumplir con lo que nos está pidiendo. You know, after all He does for us, you know, He saves our marriages, saves our lives, saves our homes, you know, heals us, you know, provides for us. You know, many things He does in our lives, healing, you know, they don't telling what other things, you know, but when it comes for us to doing what is our part, which is, you know, giving Him the tithes and offering, then it's totally different, you know. Then it's hard for us to do it, you know. It's nearly impossible, you know. Like, well, you know, God doesn't need it, you know. Of course He doesn't, but He needs your obedience. He needs you to be obedient to what He is asking for. You know, God can do without, you know, your 10%, but it's a test. You know, it says on His word, you know, it says, test me, you know. That's simple, you know, and I will open the windows and I will, you know, give you many blessings.
but we need to be, we need to fill our end and do what we are told. Y en eso me estuvo llevando más allá de cuando vamos tal vez a un restaurante, ¿no? Y comemos, está bien la comida, el servicio y todo. Terminamos de comer y damos la propina, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Que demos propina, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? Pero a veces damos tal vez 15%, a veces 20%, a veces hasta más, ¿no? Y lo hacemos con una risa y gracias y todo, ¿no? Simplemente porque una persona nos atendió ese día, nos puso nuestra comida en nuestra mesa una vez. Pero ¿qué con el Señor que te pone la comida todos los días y te pide solamente el 10% y nos pesa? Buscamos 1000 razones por qué no la podemos dar. Tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro, pero de otras maneras muchas veces damos para ser reconocidos por las personas, ¿no? Pero cuando debemos de cumplir con lo que se nos está pidiendo, entonces se nos hace difícil, se nos hace imposible, que ya no queremos. Many times we go out to eat and we splurge and we buy this and that. When we get done, it comes time to give the tip, and we give a good tip, 10, 15, 20, even 25%. We're very generous, and we give it with a smile, and we thank the waiter, which, there's nothing wrong with it. But the thing is, when God asks you for 10%, then, it's like pulling teeth. It's like, what? And we say, well, the waiter treated me good, gave me good service and stuff, But God does that for you every day. He's been doing it for your entire life, yet it's too difficult to be thankful to God. Muchas veces no entendemos lo del diezmo. El diezmo, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que el Señor estableció es algo que ya le pertenece a Dios. Es algo que nosotros no debemos ni de que nos venga a nuestra mente. ¿Lo puede dar o no? Eso no es ni de nosotros. Eso ya le pertenece a Dios. Y a la ofrenda es algo que si nosotros debemos de tener control, ¿no? Si quiero la doy, si no lo quiero no lo doy, ¿no? Pero la ofrenda es cómo yo voy a mostrar mi agradecimiento a Dios. Ahora no es, muchas veces lo hacemos y yo digo porque yo fui una de esas personas que porque miraba yo que las personas daban, pues yo también, ¿no? Pero sin tener una noción de qué se trataba. Gracias a Dios que con el tiempo que fue pasando se me pudo enseñar a mí que el diezmo es algo que ya le pertenece al Señor, que es algo que en realidad nosotros no debemos de tener control si lo damos o no lo damos. Debe ser lo primero que apartamos, y que las ofrendas es un modo de agradecer a Dios, ¿verdad? Dios no lo necesita, pero sí necesita que seamos agradecidos. Ahora es muy importante que muestremos nuestro agradecimiento, que podamos nosotros a ser agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que nosotros podamos cumplir y servir, ¿no? Porque igualmente esto, lo que se junta, lo que se recauda, se queda aquí en el mismo. Nadie agarra salario, nadie recibe nada más que se usa para seguir educando, a seguir ayudando a las personas, pagando lo que se gasta aquí de gastos de edificio, renta, lo que sea. Igualmente de ese dinero se ha ayudado a muchas personas de aquí de la misma congregación en tiempos que estén pasando difíciles, ¿no? Entonces es como cuando damos, podemos decir que es un ahorro que estamos haciendo. No es para mí, ni para el que canta, ni nada, ¿no? Sino que es para todos, para el que esté necesitado, ¿no? Y más que nada es para cumplir con lo del Señor. A mí no me gusta, nunca me ha gustado
hablar del diezmo y la ofrenda, pero lo hago en obediencia. Lo hago en obediencia porque es lo que el Señor me puso, y igualmente porque cuando a mí se me explicó exactamente cuál era la función de la ofrenda y del diezmo, entonces yo pude entender qué era y pude cumplir con lo que el Señor me estaba pidiendo. Y no solo eso, pero pude ser bendecido mucho más por vivir en obediencia. Amen. You know, I really don't, I don't say I don't like, I kind of hate, you know, speaking about the tithes and offerings. You know, it's just something I never like to speak of. But when I do it in obedience to God, you know, because I ask God, you know, what do you want me to preach? And if that's what He puts on me, you know, I have to be obedient. And another reason I do it is because before I was well informed of the difference between the tithes and offerings, you know, I had no notion about it. You know, I saw people giving offering, I started giving offering. You know, they told me, hey, you need to give your 10%. I started giving it, and I quit giving the offering. You know, so I'm already giving 10%, you know, I should be good. But once I was informed, you know, that the 10% is something that already belongs to God, you know, that we have no say-so over it, you know, if we give it or we keep it. And then I was also informed that, you know, the offering was a mode of showing gratitude to God for everything He does in your lives. You know, then I was able to do the things, you know, the way they're in the Word of God and the way they should be. And I was able to receive many blessings thereafter, you know, because I was living in obedience and doing what is correct according to the Word of God. Y eso es lo que tenía, lo que me estaba dando el Señor, pero tal vez me lo quiso acomodar en un cierto orden de traerlo al último, lo del diezmo y las ofrendas, ¿no? Simplemente porque a veces ya nomás se toca el tema y ya nos bloqueamos, ya no queremos escuchar sobre eso, ¿no? Pero creo que el Señor quería que escucháramos primero de su amor y de todo lo que Él hace por nosotros, antes de poder hablar lo que quería Él que compartiéramos. Entonces vamos a orar. Le pedí a mi esposa que pase para que podamos orar por eso, ¿no? Que no lo tomemos a mal, ¿verdad? Que podamos cumplir con el Señor, que podemos entender que son cosas que el Señor estableció y que por medio de estar en obediencia, hacer lo que el Señor nos está pidiendo, nosotros vamos a recibir bendiciones. Igualmente no lo hagamos por eso, no lo hagamos que voy a dar porque espero que el Señor me dé, no, sino que vamos haciéndolo en obediencia. Gracias. Y una de las cosas que podemos mirar aquí, que el Dios que conocimos ayer, hoy, es por siempre. Y Él ha ministrado esta mañana, creo, un privilegio que nos escogió. Así que somos escogidos. Y si tú estás aquí por una razón, siéntete escogido, privilegiado. Tal vez el evangelio pasó con tu mamá, con tu tía, con alguien, pero por alguien estamos aquí. Y yo estoy agradecida a Dios por eso, porque fuimos escogidos. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar. Y queremos hacer la invitación juntos para, si no lo has conocido, eres el primero en tu familia, quisieras entregar tu vida a Cristo, quisieras reconciliarte con Cristo. Él está a la puerta, dice que nos llama. Él es el Padre eterno, el cual siempre espera cuando el hijo pródigo se va. Dice que está afuera esperando, y aun cuando nos mira, cuando estuvimos un tiempo afuera, dice que Él corre y nos encuentra. Así que yo quisiera atreverme a hacerte este reto. Como dice la palabra, aquí nos hablaba que Él nos da esas fuerzas
para levantarnos así como esas águilas, que a pesar de lo que estemos pasando por las circunstancias sirvan para crecer, así como las águilas en medio de la tormenta suben más allá y no vuelan ahí en esa tormenta porque se mojarían sus alas, pero dice que suben arriba para mirar donde ya está. Así que en esta mañana te invitamos también para orar si estás pasando por algún problema, por alguna necesidad. El Señor mira nuestro corazón. Dice que Él nos dio su espíritu, leía Él y decía que nos dio su espíritu. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Él es el que nos redarguye, el que nos habla, el que nos enseña, nos instruye. Una de las cosas también que dice que Dios mostró su amor, el versículo que leí ahí, dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es el grande amor del Padre. Ese es el grande amor que aún si nosotros como padres tenemos por nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial. Podemos orar y decirle: Señor, gracias en esta mañana. Pero también estaba hablando Él de la sanidad, y hay sanidad porque tenemos un Dios sano que nos sanó. Y en esta mañana queremos hacer esa invitación, porque si estás enfermo, estás pasando por un proceso en tu vida, si estás pasando por alguna necesidad, ya sea espiritual, física, acuérdate que dice la palabra de Dios, como decía David, bendice alma mía en Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La alma se tristece, se enoja, se cansa, pero aquí compartía él que los que esperan el Señor. Así que puedes levantar tus manos, pueden cerrar sus ojos, levantar su mano, el que esté pasando alguna necesidad, que sea un tiempo para aprender, que si estás necesitado, así como ha dicho mi esposo, él suple, y cuando suple en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, tú has mirado cada persona levantada su mano, Señor. Padre, tú conoces que ahí, Señor, este Dios que nos ponemos de acuerdo porque queremos en un papá bueno, un papá que sana, un papá que nos ama, un papá que al mirar nuestro rostro cuando nos presentamos, sabes lo que hay, Señor. Más que todo, esa paz te agradecemos, porque no sé qué dificultad esté pasando cada hermana o cada hermano, Padre, pero ahí, Señor, que sea tu paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda su corazón, Padre, que cualquier dificultad que como familia estén pasando o individualmente, Señor, que seas esa roca inconmovible, papá, porque eres esa roca, que puedan, Señor, Padre, como esas águilas, Señor, ese espíritu de la profecía de Cristo que puede subir más allá, Señor, que puede ese espíritu mirar más allá como Cristo miró más allá, no el dolor, sino la victoria. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos que los cielos sean abiertos con proyectos, así como ha habido personas que ni siquiera tenían momento de esperar para sus documentos, pero tú supliste. Así también esos trabajos, Padre, pero sobre todo, Señor, que no se olviden de ti, porque de nada sirve, Señor, que empiecen negocios, que sea una familia si se olvidan de ti, papá. En el nombre de Jesús oramos y nos ponemos de acuerdo para seamos testigos de ese Dios sanador, de ese Dios proveedor, de ese Dios que das documentos, porque tú nos has bendecido, porque dice tu palabra que tuya es la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan, Señor. Seamos testigos, Padre, de que has suplido, Señor, donde no se podía, tú abriste, Señor, porque al que él cree todo es posible. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, intercedemos por una iglesia, Señor, una iglesia que cree, Señor, una iglesia que se levanta con las fuerzas de Cristo, una iglesia, Padre, que espera, porque dice ahí que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Padre, no esperamos en nuestras propias fuerzas porque se van agotando, ni esperamos en nuestros cónyuges o nuestros hijos o en la ciudad, sino esperamos hoy en ti y pedimos perdón por cuando hemos esperado, Señor, de un hombre o de una mujer. Hoy pedimos perdón y decimos: Señor, crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos por donde están pasando por, Padre, por sanidad, Señor, física, así como daba testimonio mi esposo, Señor, que fue sano en la alabanza, que sean sanos, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos.
Father, we thank you, Father, for this day. Father, we thank you, Father, for your word. Father, we ask, Lord God, that you bless each and every one here today, Lord, that they, Father, may focus, Father, on you, Lord God, and do, Father, whatever is necessary, Father, to live in obedience, Lord God, that they may come to you, Lord God, and ask you, Father, for guidance, Father. They may ask you, Lord God, that if there's anything they are failing you in, Lord God, that you, Father, may bring it up to them, Lord God. We thank you, Father. Amen.